Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y siempre agradecemos al Señor por su palabra, por tener el acceso tan maravilloso que tenemos a la palabra de Dios en este siglo XXI. Por eso no nos cansamos de agradecer al Señor y por supuesto de aprovechar que la tenemos a nuestro alcance. El tema de este día es: no temas, no estás solo. Vamos a orar para poder empezar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros cada momento de nuestra vida. Señor, te clamamos por este mensaje, por esta palabra que va a ser enviada, para que seas tú, Señor, quien llegue a los corazones de quienes escuchan y pueda hacer todo aquello para lo cual tú le envías. Gracias, Señor, por tu palabra, y en tu nombre vamos a abrirla para recibir lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Jesucristo en Mateo 28:20, cuando Él está hablando ya, despidiéndose de sus discípulos, Él dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo había hablado de la necesidad de irse Él para que viniera el Consolador. Y el Consolador viene para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dejarnos ni un solo momento. Y yo creo que el temor es algo tan arraigado en el ser humano. El temor a estar solo, el temor a lo desconocido, el temor al futuro, el temor a nuestro pasado, a no ser aceptados por el pasado, el temor al presente por lo que está sucediendo. Hay temor. Y pues desde pequeños el niño, el bebé tiene temor, no quiere quedarse solo, quiere estar ahí con el papito, con la mamita. Incluso he visto que ahora están vendiendo una especie de mano con un relleno para que esté ponerla sobre el bebé y que los papás puedan descansar, porque el niño tiene temor a estar solo. Y empezamos a crecer y empezamos a madurar, pero muchas veces en nosotros siempre hay temor. Si no es por una situación, es por otra situación. Y necesitamos tomarnos de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que saber que nuestro Padre está siempre pendiente de nosotros. Tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros, que Él nos cuida. Aunque nos toque pasar por lugares tenebrosos, aunque nos toque pasar por lugares difíciles, Él nos cuida, Él nos ve y Él nos cuida, Él nos acompaña en esos lugares tenebrosos que de repente nos corresponde pasar, como nos lo menciona el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aun cuando andemos en valle de sombra o de muerte. En todo momento Él está con nosotros y necesitamos creerlo, necesitamos recibirlo para nosotros, para entender que nunca estamos solos, que nunca estamos desprotegidos. Dice también el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aun cuando andemos en sombra de valle o de muerte, Él está con nosotros. Aun cuando un ejército acampe contra nosotros, nosotros estamos tomados de la mano del Señor y en Él estamos confiados. En esta época en la que estamos viviendo, esta pandemia que nos tocó vivir, pues hay temor.
vemos cómo el temor crece por diferentes situaciones. Eh, a la misma enfermedad se le puede tener temor. eh, es tanto el temor que se le tiene que los médicos reciben muchos pacientes que no tienen el virus, pero que tienen temor de tenerlo y sienten hasta los mismos síntomas y no, solo es el temor. Eh, el temor a lo que va a suceder, a lo que va a pasar, o el mismo temor a lo que hemos vivido anteriormente, y necesitamos nosotros entender que aún en los extremos, aún cuando andemos en sombra, en valle de sombra de muerte, aún cuando un ejército acampe contra nosotros, debemos estar confiados en Dios, porque es Él quien cuida de nosotros. Él es el que cuida de nosotros. Y necesitamos entenderlo, necesitamos creerlo, necesitamos afianzarnos del Señor. Así como un niño, Jesucristo dijo que nosotros teníamos que ser como niños. El niño confía, el niño cree, el niño confía en su papá y él se siente seguro con su papá. Según el niño, el papá lo puede proteger. El papá sabe que no puede protegerlo. El papá sabe que hay muchas cosas que salen de su alcance. Pero el niño cree. El niño cuando ve a otra persona hasta se esconde detrás del papá o de la mamá para sentirse seguro. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Celestial, porque Él sí puede. Lo que nosotros como seres humanos, como padres, no podemos cubrir en nuestros hijos, Dios sí. Para Él no hay nada imposible. Así que podemos venir confiadamente ante el trono de su gracia y confiar en Él, descansar en Él, saber que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros, sus hijos, son de bien y no de mal. Y eso necesitamos creerlo, porque eso es lo que realmente nos va a sostener en los momentos de dificultad, en los momentos de temor, en los momentos de andar en sombra, en un valle de sombra de muerte. Ahí nos vamos a aferrar al Señor. Porque, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y debemos estar tan plenamente convencidos de esta verdad, que no nos dé temor, que el temor sea eliminado de nuestra vida. Porque la palabra nos dice que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor. Así que aferrémonos a Dios para no temer y para saber que no estamos solos, para saber que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado, si es que nosotros estamos del lado de Dios, si es que nosotros hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo y por lo tanto ya somos sus hijos y vivimos una vida agradable a Dios. Si es así, Él es nuestro Padre y está con nosotros y nos cuida. Y si no, pues es tiempo de venir ante Él y recibirle como nuestro Padre para que Él nos reciba como sus hijos, nos dé la potestad de ser hechos sus hijos o venir a reconciliarnos con Él para estar bien con el Señor. Algo a lo que podemos tener temor es a nuestro pasado. Hay gente que dice, bueno, todos tenemos nuestro pasado. Pues claro, ¿verdad? Todos tenemos que tener el pasado porque estamos viviendo en un futuro, estamos viviendo el presente que es el futuro del pasado. Y antes pues tuvimos que haber vivido algo, pero cuando la gente se refiere a esto es que quiere dar a entender que ha hecho cosas malas en el pasado. Y muchas veces esto viene a ser utilizado por el enemigo para acusarnos ante el Señor. Porque recordemos que Él es el acusador. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar y que no se nos olvide que Él, que Dios es rico en misericordia, que su amor con el que nos amó es eterno, que nos amó aún estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así nos amó, porque Él no nos amó estando limpios, Él no nos amó siendo santos, Él nos amó estando sucios de pecado. Así nos amó, en esa condición en la que Él nos tomó, nos rescató, nos lavó, nos limpió, nos vistió y nos tomó como sus hijos. Pero vivíamos una vida no agradable a Dios. Y ahora viene el enemigo a atacarnos con esa vida anterior, a decirnos, tú te crees santo y no te recuerdas que hiciste esto y esto y esto. Y viene a provocar en nosotros temor por nuestro pasado. Pero la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Dios es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su palabra lo dice. Esto es la palabra de Dios la que nos dice que si le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos dice también que los pecados Él nos los quita y los arroja al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Ya por los pecados que Él nos perdonó, ya nos perdonó. Ya no sigamos cargando la carga del pecado pasado. Eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso viene a acusarnos. ¿Te recuerdas que hiciste esto? ¿Te recuerdas que hiciste esto? Ahora, si nosotros ya vinimos ante Dios y ya le presentamos, ya le confesamos ese pecado y nos perdonó, pues entonces ya no le hagamos caso al enemigo. Cuando el enemigo te venga a acusar por tu pasado, tú dile, sí, es cierto, lo hice, pero hubo quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario, para limpiarme, para lavarme, para dejarme más blanco que la blanca lana, para hacerme acepto ante la presencia del Señor. Jesucristo mismo dio su vida por ti y por mí. Y si nosotros ya recibimos para nosotros ese regalo de la vida eterna, ya no tenemos que temer al pasado. Sí tenemos que recordarlo para no volverlo a repetir. Porque si nosotros antes éramos esclavos del pecado, como dice la palabra en Romanos, no podemos seguir viviendo esclavos del pecado. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Él nos ha libertado del pecado y ya no somos esclavos del pecado. Así que mi pasado ya no domina mi presente. Y todo temor que haya por el pasado debemos soltarlo y entregarlo al Señor. Porque Él nos limpió. Veamos 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe. Que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y entonces, ya el pecado no me acusa. Ya el pecado pasado no está sobre mí. Así que cuando el enemigo venga a acusarte con tus pecados pasados, dile, es cierto, eso lo viví. Pero Jesucristo dio su vida por mí.
En la cruz del Calvario Él derramó su sangre, porque la palabra dice, porque escrito está, que Él dio su vida para salvarnos. Porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque escrito está que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que toma autoridad en el Señor y reprende al enemigo. La palabra nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya no más temor por el pasado. Ahora, si hay un pecado que tú no has confesado, si hay algo que tú hiciste y no has venido ante Dios a pedir perdón, es tiempo de venir. Porque el enemigo se aprovecha y empieza a acusarte y tú sabes que no has sido lavado, ahí entra temor. Así que si hay algo que no has confesado, ven con el Señor. Confiésale tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarlo, porque Cristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que no más temor al pasado. Tampoco tengamos temor al presente, a lo que estamos viviendo. Hay temor en la gente, en el presente. Pero en nuestro presente, en nuestro hoy, en este momento, Dios está con nosotros. Dios no nos deja, Él nos ve. Por eso el nombre de la iglesia, el Roy, el Dios que me ve. Veamos 1 Juan 2, 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Tenemos que vivir una vida cumpliendo sus mandamientos. Y entonces el enemigo no va a tener nada, ningún arma para venir contra nosotros y sembrar temor. Muchas veces pareciera que vivimos con una máscara de santidad, pero no una vida de santidad. La máscara puede engañar a los humanos, pero no puede engañar a Dios ni te engaña a ti mismo. Quitémonos las máscaras y veamos a cara descubierta al Padre. Pidámosle perdón. En algunas oportunidades ha habido personas que me han dicho, mire, pero es que yo no le puedo confesar eso al Señor porque es muy vergonzoso. No importa, Él te quita la vergüenza. Él quita de ti toda vergüenza y perdona tu pecado, porque para eso murió Cristo. Y de todos modos Él ya lo sabe. ¿Qué le estamos ocultando a Dios y Él ya lo sabe? No tenemos nada que ocultarle. Dios es nuestro presente. Él está en nuestro presente. Solo atrévete, quítate la máscara. No quieras aparentar lo que no eres. Vive una vida agradable a Dios y entonces no tendrás temor de nada. De nada vas a tener temor porque Dios está contigo. Dios está contigo, no estás solo. Y eso es lo más maravilloso, porque Él no nos deja. Y luego, temor al futuro. Pero es que no sé qué va a pasar, no sé qué va a venir, no sé qué va a acontecer. Pues sí, pues no sabemos. Pero Dios sí. Así que no importa que yo no sepa, si Dios lo sabe, Él tiene el control. El control nunca lo he tenido yo. Si yo lo tuviera, ya lo hubiera perdido de qué ratos. Lo tiene Él. Así que descansemos en Él. Y lamentablemente, algunas veces yo he platicado con varias personas que tienen temor al futuro, o cuando nosotros decimos, la palabra nos manda a clamar la venida de Jesucristo, y cuando nosotros decimos, Señor Jesús, ven,
y clamamos esa venida de Jesucristo, esta segunda venida de Jesucristo como Rey, como juez. Y todo lo que menciona la palabra en el Apocalipsis que va a suceder, se va a dar. Y entonces hay gente que me ha dicho, no me hable de eso porque yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? De lo que va a pasar, de que el mundo se va a acabar, de que si viene un meteorito, de que si hay un incendio, de que si hay un terremoto, y las noticias están, ¿verdad? Que hay un meteorito que va a impactar en octubre, que hay un volcán que si hace erupción va a destruir todo el mundo. Pues es bíblico, ¿verdad? Todo eso lo dice la Biblia. Pero mi vida está escondida en Dios. Por lo tanto, no tengo que tener temor. Y si tú eres hijo de Dios, tu vida también está escondida en Dios. No temas al futuro, no temas a lo que va a venir. Veamos Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, si nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él es nuestro Dios. Su consejo permanece para siempre y Él es el que tiene control de nuestra vida, control de nuestro futuro. Y nosotros seguimos temiendo al futuro. A mí me encantan algunas historias bíblicas, como por ejemplo la de Saúl. Dios escoge a Saúl como primer rey. Se perdieron dos animalitos, dos asnas, dice la palabra, del papá, y el papá le dice, anda a buscar, y lleva a ti un criado y vas a buscarlas, porque no las encuentro y estoy preocupado. Bueno, empiezan a buscar y a buscar y a buscar, pero Dios ya le había hablado a Samuel que iba a llegar Saúl y que iniciara un banquete, que preparara un banquete para cuando él llegara ungirlo como rey. Pero no, Saúl andaba buscando las asnas del papá. Pero en el camino alguien les dice, bueno, allá está el vidente por Samuel, vayan a buscarlo, él les puede decir. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Se platican con el criado y que él nos diga dónde están las asnas. Y cuando llegan, Samuel les dice, vénganse porque sin ustedes no vamos a empezar. Él no tenía la menor idea, pero Dios ya lo tenía todo programado. O cuando Jesucristo les dice, antes de la entrada triunfal, vayan allá y ahí van a encontrar un asna y la desatan y la traen. Y si el dueño les pregunta, les dicen que yo la necesito. Y van a ese lugar y exactamente en ese momento, ahí estaba el animal. Y el dueño les pregunta y había una respuesta. Porque Dios conoce el futuro. Para Dios hay un eterno presente. Y conoce ese nuestro futuro. Ese al que tanto tememos. Pero ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a acabar el virus? ¿No se va a acabar? ¿Va a continuar? ¿Va a venir otro? ¿Qué es lo que va a suceder? Nada temo del futuro, porque Dios conmigo está, dice un himno precioso. Nada temo del futuro, porque Dios conmigo está. Y si bien es cierto, la palabra nos dice que van a venir días difíciles, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que puede ser que vengan aflicciones, puede ser que venga dolor, puede ser que venga angustia, pero en todo momento Dios está con nosotros. Y quiero que veamos un último pasaje en Deuteronomio. Este pasaje a mí me encanta. Deuteronomio 9:7.
perdón, 7:9, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Esto es lo primero. Conozcamos, entendamos que Jehová, nuestro Dios, es Dios. El único Dios verdadero. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nuestro Dios es el Dios verdadero y es fiel. Es fiel y guarda el pacto de los que guardan sus mandamientos. Por eso Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hasta 1000 generaciones. O sea, ni siquiera vamos a estar nosotros ya presentes. Y Dios sigue guardando su pacto. Aún en nuestras generaciones. Porque Dios es el Dios del futuro. Así que no le temo a mi pasado, porque todo lo malo que haya hecho, ya Dios me lo perdonó. No le temo al presente, porque Dios está conmigo. Y no le temo al futuro, porque le pertenece a Dios. Así que no temamos, Dios está con nosotros. Desecha todo temor y aférrate a Dios. Bendito Padre. Señor, en tus manos entrego a cada persona, a cada hijo tuyo que está escuchando este mensaje. Quita, Señor, todo temor de sus vidas, desarraiga todo temor. Habla al corazón de cada uno, que cada quien entienda que tú estás con nosotros, tus hijos. Y si hay pecado, llévalo, Señor, a que lo confiesen. Porque tú vas a perdonar cada pecado confesado a ti. Señor, levanta, fortalece, anima a cada persona con la confianza de que tú tienes el control, de que tú sabes qué es lo que permites y que tú sabes qué es lo que sucede en nuestras vidas y que tus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. En tus manos, Señor, entrego a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que no temas, no estás solo. Dios está contigo. Así que descansa en los brazos del Señor plácidamente, con plena confianza, con plena certeza y entonces a trabajar en el servicio del Señor. Dios te bendiga.